Retomamos donde nos quedamos la anterior vez. La anterior vez estábamos hablando de lo que era el promedio y la mediana, ¿ya? Les recuerdo que estamos ahora en un contexto estadístico. Estamos en un contexto donde vamos a analizar, donde tenemos un conjunto de un evento, ¿ya? De variables random, ¿ya? Una variable random, la cual existen muchos datos, ¿ya? Pero en un contexto probabilístico solamente vamos a acceder a una parte de los datos. Y sobre estos datos que vamos a hacer, vamos a analizar, vamos a sacar conclusiones sin haber analizado la totalidad. ¿Ya? Entonces repito, si es un contexto estadístico donde tenemos muchos datos, por ejemplo, lo que sería la votación el contexto de votación de elecciones, ¿ya? Hay 8 millones, o no sé, menos creo, ¿no? 6, 5 millones de votaciones. Cuando se hace la estadística, no se va y se pregunta las 5, qué es lo que han votado los 5 millones de personas, sino se hace un análisis boca de urna donde se hace, se pregunta a cierto grupo de gente, ¿ya? Y sobre las conclusiones de lo que se ve en este grupo de gente, se puede hacer una interpolación y tomar conclusiones de qué es lo que ha pasado en todo el conjunto, en toda la votación. Obviamente con márgenes de errores, ¿ya? Entonces, estamos en este contexto así, donde vamos a analizar esto. Entonces, nosotros extraemos una parte o analizamos solamente una parte, ya hacemos un sampleo de una parte de la totalidad, y por eso le llamábamos no solamente promedio, sino promedio del sampleo, promedio del muestreo, ¿ya? La mediana del muestreo, habíamos dicho que es el término que está a la mitad, ¿ok? Eh, si tenemos otro ejemplo, el cual tenemos 16, 7, 83, 20, como resultado de nuestro muestreo, ¿cuál es la mediana acá? Levanten la mano para que vaya anotando participación. Enrique. Sería el promedio de los dos valores que están en el medio, o sea, 7 y 83 aquí. En este caso, si nosotros reordenamos, Entonces 7 y 20, perdón, 16 y 20, el promedio. hay que ordenar de mayor a menor, ¿no? Entonces, en este caso sería el promedio de los dos, no hay uno que está al medio medio, sería el promedio 36, 18. ¿Ok? Ahora, en ciertas ocasiones, esta mediana no, no transmite el, la característica de medio que habíamos dicho, ¿no? Nosotros hemos dicho que estamos buscando una característica que sea como el centro de la distribución, la característica o la función de centro de nuestro muestreo, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos lo siguiente. Si yo tuviera 7, 7, 7, 6, 7, 2, 7, 672, 7, ¿cuál es la mediana acá? El término que está a la mitad es 7, ¿ok? Ya os lo puedo ordenar de una vez, fuera 7, 672, ¿no? Y el término que está al medio es este de acá, ¿ok? El promedio va a ser la suma de estos, ¿ya? 49 más 672, más o menos
710, digamos, entre 4, 710 entre 4 es 180 más o menos. El promedio más o menos daría 180, ¿no? El promedio, ¿qué es? La sumatoria de los elementos dividido en. ¿Ya? La mediana y el promedio dan a entender cuál era el valor central de esta distribución. En este caso podemos decir que no. ¿Ya? En este caso hay como este valor que desequilibra todo, que tal vez ese es un error de la medida, que hay que como sacarlo, digamos, ¿no? En este contexto podríamos hablar de lo que es la moda. ¿Cuál es la moda? ¿Alguien se recuerda? Entonces anoto a Enrique. Este es Enrique acá. Sí, Paola. ¿Qué es la moda? Sería el valor que más se repite en nuestra distribución. Exacto. Y en este caso, ¿cuál sería? 7, ¿no? Vemos que se repite 4 veces. Entonces, la moda es el elemento que se repite más. Entonces, en este caso, en esta distribución con este error, digamos, la moda sería el valor central que nos ayudaría más a representar esta distribución. ¿Ya? Entonces, simplemente citar esas definiciones: moda, mediana, ¿ya? Mediana y promedio. El que más utilizamos es el promedio, pero no hay que olvidarnos que hay los otros para ciertos casos especiales. ¿Dónde estás? Ahora. Sigo repitiendo esto. Tengo como la votación a nivel nacional, pero yo solamente voy a hacer una encuesta de cada una en unas cuantas personas, ¿ya? En la encuesta nacional nosotros teníamos la varianza que era sigma cuadrado, cuando tenemos todos los datos, ¿ya? Cuando solamente vamos a hacer un muestreo de toda la distribución, ¿ya? Vamos a hablar de una varianza en el sampleo, ¿ya? Y a esta varianza vamos a llamar S cuadrado, ¿ok? ¿Cómo está definido ese cuadrado? Por 1 sobre n más 1, donde n es el número de elementos de nuestro sampleo, ya cuántos elementos hay, por la sumatoria de cada elemento menos el promedio del sampleo, del muestreo, al cuadrado. ¿Ya? Desarrollando esto, podemos llegar a esto de acá, muy similar que habíamos llegado cuando habíamos hecho con la varianza. Ya con la varianza habíamos pasado de algo así a algo así. ¿Ya? Entonces el procedimiento es lo mismo, hay que elevar esto al cuadrado y luego hacer propiedades de sumatoria, etc. Entonces, ¿cómo se llama esto? Varianza del muestreo. La desviación estándar del muestreo, ¿ya? Va a ser simplemente S y va a ser la raíz de esto de acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que era sigma cuadrado? ¿Quién me hace recuerdo? Mateo, ¿quieres participar antes? Creo, no me acuerdo quién más, creo que Ricardo, no sé quién más. ¿Qué era este sigma cuadrado? Era la varianza. Era la varianza, pero ¿qué significa? ¿Qué caracteriza? ¿Qué describe? Mateo, Enrique. Si no estoy mal, creo que era como una dispersión. La dispersión, ¿ya? Digamos, si esto fuera una campana de Gauss, una distribución normal, ¿no? ¿Cuán dispersos están? ¿Cuánto es este anchito? Me medía la varianza. Este S cuadrado me mide lo mismo, pero solamente en la parte donde yo estoy haciendo el sampleo. ¿Ok? Entonces me mide igual la distribución, pero de este conjunto pequeño. Acá, ¿qué quería decir? Tac, 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 tac. Ok. A veces vamos a tener como datos que se repiten, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que
en esta distribución hay 1, pero se repite 2 veces, ¿no? Hay 2 que solo aparece una vez, hay 3 solo una vez, hay 4 que aparece 3 veces, 5 nunca aparece, 6 aparece 3 veces, ¿no? Estamos lanzando un dado 10 veces y tenemos estos resultados, ¿ya? Entonces, cuando tenemos repeticiones, podemos simplemente utilizar esto, ¿ya? Y cuando se repita, volver a hacer, ¿ya? O también podemos pasar por estas fórmulas, ¿no? Digo, la sumatoria de x, pero por la frecuencia, ¿no? Como este se repite una vez, solamente va a ser 1 por 2. Más, mentira, este se repite 2 veces, entonces va a ser 2 por 1. Más, este es 1 por 2, la frecuencia por 2. Más esto de acá, más el 4 que se repite 3 veces, es más 3 por 4, etcétera, etcétera, ¿ya? Y de la misma manera para la varianza del sampleo, esta frecuencia viene a afectar a cada x que le corresponde, ¿no? Y ahora nos sumamos vamos a sumar desde 1 hasta p, ¿ya? Donde p va a ser la sumatoria de todas las frecuencias, que en este caso es 10, ¿ok? Entonces, cuando tenemos elementos que se repiten, a veces pasamos por estas fórmulas en lugar de esta, pero al final es lo mismo. Ok, bueno, esto es lo mismo. Tac, tac. Ya. Ahora, nosotros conocemos ya distribuciones. Algunas, ¿ya? Pero cuando teníamos todos los datos, podíamos ver cuál era la distribución, el comportamiento de todo eso. Ahora, nosotros vamos a intentar, algunas veces, tenemos datos y vamos a intentar cuál de las distribuciones que hemos aprendido corresponden a esos datos. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta? ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta si estos datos, para empezar, son discretos o continuos, porque habíamos aprendido distribuciones para datos continuos o para contextos continuos y para contextos discretos. ¿Ya? También vamos a tomar en cuenta cuánto, ¿ok? ¿Qué cantidad de todos los datos de toda esta distribución conocemos, están disponibles? Vamos a ver también cuál es la naturaleza de estos datos, ¿no? De dónde viene estamos examinando qué exactamente. ¿Ya? Una vez que examinamos de esta manera, por ejemplo, si tenemos que estamos en un contexto discreto, ¿ya? Hemos visto en los anteriores capítulos que puede ser una distribución de Bernoulli, por ejemplo, con probabilidad P, ¿ya? Habíamos visto, por ejemplo, cuando lanzamos una moneda, ¿no? Cuando simplemente tenemos algo que puede ser éxito o falla, ¿ya? O algo 0 o 1. Luego teníamos lo que es un binomial, ¿ya? De NP. Acá, ¿qué cosa tratábamos en binomial? Tratábamos cuál es el número, ¿ya? Número de cosas con éxito, ¿ya? ¿Ok? Cuando lanzábamos N Bernoullis
de P. Cuando teníamos N trials, N ensayos. ¿Ok? Luego teníamos lo que era la distribución geométrica de P. ¿Quién más se recuerda qué era? Arturo, César, Gabriel. ¿Quién se recuerda? ¿Cuándo hacíamos geométrica? Gabriel. Era el número de ensayos que vamos a hacer hasta conseguir el primer éxito. Exacto. Número de ensayos hasta el primer éxito. ¿Y qué tipo de ensayos? De Bernoulli. ¿Ok? Habíamos visto también lo que era la distribución, una variable random de Poisson de lambda, ¿ya? Que es el número el número de, ¿cómo se dice esto? De sucesos, de eventos que suceden, ¿ya? De eventos durante un tiempo t, ¿ya? Tengo un tiempo t, por ejemplo, tengo un foco, tengo un motor. ¿Cuántas veces va a fallar en un cierto tiempo dado, por ejemplo? ¿Ya? Entonces eso habíamos visto en su momento. Y tenemos que recordar que teníamos cosas continuas, ¿ya? Teníamos la distribución uniforme, ¿ok? Que es, simplemente tenemos un valor mínimo, un valor máximo, ¿ya? Habíamos visto la distribución exponencial, ¿ya? Acá la exponencial, les recuerdo que era cuál es, analizaba el tiempo entre sucesos en un proceso de Poisson. ¿Ok? Y lo que habíamos visto al final y lo que ustedes han estudiado también con las lecturas, lo que era la distribución normal. ¿Ok? Es algo que habíamos dicho que se utiliza mucho en muchos contextos, por ejemplo, altura de personas, tienen una distribución normal, el peso de personas, y vemos en un montón de sucesos reales. ¿Ok? Entonces, vamos a nosotros, estos sampleos, vamos a intentar macharlos con alguno de ellos, ¿ya? Generalmente muchos van a entrar en lo que sería contexto normal. ¿Por qué? Porque hemos visto que el contexto de la distribución normal aparece mucho, muy recurrente en diferentes contextos, ¿ya? Ahora acá, un ratito para que... ¿Quién no participó? Levante la mano, por favor. Gabriel, Gabriel, tac. Mateo. Un ratito de nuevo, voy a cargar los slides que faltan acá. Acá estás. Ok.
Ahora vamos a hablar de lo que son los intervalos de confianza, ¿ya? Y vamos a hablar mucho del contexto de la distribución normal, ¿ya? Entonces, vamos a hablar, si es por si acaso, un intervalo de confianza, ¿ya? Vamos a empezar hablando cuál es este intervalo de confianza cuando conocemos la varianza, ¿ya? Cuando tenemos dos distribuciones normales y de ambas conocemos la varianza, ¿ya? Y luego vamos a hablar cuando no conocemos esa varianza y cómo se calcula esto. Lo que vamos a hablar es, vamos a buscar, por ejemplo, encontrar cuál es el promedio, ¿ya? Pero con un 95% de confianza. No vamos a hablar de un valor exacto de un promedio, sino vamos a hablar de un intervalo de promedio. El promedio se encuentra entre este y este valor con un 95% de probabilidad. Es decir, de 95 veces que nosotros hagamos ese test, de las 95 va a entrar en el intervalo de 100 veces que nosotros hagamos un cierto test, 95, el promedio va a estar en el intervalo que nosotros vamos a encontrar antes, ¿ya? ¿Qué tienen que decir algo más, creo? Sí. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula, ¿ya? El promedio no va a ser un valor exacto, sino se va a encontrar en el siguiente intervalo. Va a ser X, esto de acá, el X promedio del sampleo, ¿ya? Menos Z de 0,025. Acá mejor pondremos 0,025 de la raíz de sigma cuadrado sobre n. X más Z 0,025 sigma cuadrado entre. Y ahora explico qué son estos valores, ¿ya? Yo voy a seguir tomando, tengo, digamos, toda la distribución total, pero yo solamente estoy tomando un sampleo, solamente estoy tomando una parte, ¿ya? Entonces, este X barra es el del sampleo. Entonces, yo conozco todos los puntos acá. Puedo sacar X barra, eso es X barra, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que el promedio de todo, ¿ya? De todo, va a ser el promedio que yo he sacado de una sola parte, ¿ya? Menos esta, podríamos decir, incertidumbre, ¿ya? Va a ser, se va a encontrar entre el promedio que yo he sampleado acá, pongámosle así, X menos H, va a estar entre X menos H y X más H, ¿ya? Donde H es esta parte de acá. Entonces, new se va a encontrar en algún lugar de acá. El promedio de todo esto va a estar en un lugar de esta ventana. ¿Esta ventana qué es? Es el promedio que yo he medido en mi sampleo, solo en mi sampleo, porque no tengo acceso a todos los puntos en totalidad, ¿ya? Menos este H y luego como límite superior más H. Y donde H es todo esto. ¿Qué es sigma cuadrado? Sigma cuadrado es la varianza que en la práctica no conocemos. Luego vamos a ver cómo se encuentra la varianza. Pero acá estamos partiendo de un contexto que supongamos que yo conozco sigma cuadrado. Yo conozco la dispersión de todo esto. Entonces, sigma cuadrado es eso. N, ¿qué es? N es el número de sampleos que tengo acceso, ¿ya? De mi estadística de cada urna. Y este Z,025 es el que corresponde al Z de la tabla de la distribución normal. Tengo que buscar el Z que corresponde
a la tabla de la distribución normal. ¿Y qué número? 0,025. ¿Por qué? Porque yo estoy analizando con un 95% de confidencia, de confianza, perdón, con 95% de confianza. Entonces este 95% sale de 1 menos alfa por 100. Esto es 95%, ¿ya? Para que 1 menos alfa me dé 95%, ¿cuánto es alfa? Es 0,05, ¿no? Para que me dé 0,95, alfa tiene que ser 0,05. Este número de acá, 0,025, es la mitad de alfa. Repito, si yo quiero hacer un intervalo de confianza del 95%, ¿ya? Alfa es 0,05. Alfa es 0,05. El número que viene acá es la mitad de alfa. Entonces, es decir, 0,025. Si es que se me ha entendido bien lo que quiero decir. Si en lugar de hacer un intervalo de confianza al 95%, quiero hacer un intervalo de confianza al 80%, ¿qué Z voy a buscar en la tabla? Levante la mano. Enrique, ¿qué Z vamos a buscar en la tabla? ¿Z de qué? 0,1. 0,1. ¿Ya? 0,1. La mitad de 20%, ¿qué es? Es 10%. 10%, si le quito el por ciento, es 0,1. ¿Ya? Y reemplazamos esos valores y vamos a encontrar eso. Entonces, fíjense. A ver. Vamos a un ejercicio, va a ser más sencillo. Con esto vamos a encontrar valores topes, ¿ya? Vamos a encontrar la probabilidad de lo que estamos analizando, que en este caso era el valor promedio, el min, va a estar entre un valor mínimo y un valor máximo. Justamente eso es 1 menos alfa, ¿ya? 1 menos el 5%, 95%. Esto de acá justamente es el 95%. Nosotros partimos de acá. Yo quiero una probabilidad del 95% y con eso voy a encontrar justamente los bordes, el límite inferior, el límite superior, ¿ya? Que vendría a ser estos de acá. Límite inferior, límite superior. Por acá hay un ejemplo, con eso vamos a visualizar bien. Tac, tac. Ya. Entonces, si aplicamos esto, como les había dicho, el promedio del sampleo, ¿ya? Sigo dibujando esto es el total, pero yo solamente voy a samplear unos cuantos. Este es el sampleo. El X promedio es solamente del sampleo. ¿Cómo lo encuentro? Pues simplemente sumando los elementos del sampleo, ya, desde 1 hasta el límite superior y lo divido entre, ya, no hay donde perderse. Como estoy en un contexto de distribución normal, todo esto es distribución normal, por lo tanto esto también, ya. Vamos a decir que este X es una distribución normal que tiene un promedio y tiene una variancia sigma cuadrado 3. ¿Ya? Yo puedo normalizar esto. ¿Ya? ¿Cómo puedo normalizar esto? Habíamos visto en su momento que va a ser X menos el promedio entre la raíz de sigma cuadrado entre n. ¿Ya? Habíamos visto en su momento cómo normalizábamos algo y también estaba en los videos que les he dado para que estudien, para complementar. Al promedio le resto, a lo que estoy ampliando, le resto su promedio, pues lo voy a centralizar. Voy a poner la campana de Gauss que estaba acá, digamos, lo voy a meter al medio. Lo estoy poniendo al centro.
Y luego, al dividir entre la varianza al cuadrado y la normal, estoy como atenuando o amplificando para que esto, digamos, que era de este tamaño, ahora sea de este tamaño, digamos. ¿Ya? Y este tamaño que tiene particular, que el área es 1. Estoy normalizando, lo estoy centrando y normalizando. ¿Ya? Y a partir de esto es lo que sale la ecuación que les he mostrado. ¿Ya? En un momento, cuando hemos hecho el análisis de las campanas de Gauss, hemos agarrado una propiedad que decía 1 menos 2 beta, pongámosle, ¿ya? Es la probabilidad, ¿ya?, de encontrarme entre menos z, estoy en la estandarizada normalizada, entre z de beta, ¿ya? Z minúsculo de beta es menor a z menor a z de beta. Ya con un gráfico se van a recordar. Cuando yo estoy en la campana normalizada, ¿ya?, cuando yo estaba entre menos beta y beta, la probabilidad es esta área de acá, ¿no? Y yo conozco por las tablas cuánto es z de beta. Yo puedo acceder a z de beta en las tablas, ¿ya? Y la probabilidad que es esta área de acá abajo es 1 menos 2 beta. ¿Ya? Eso habíamos hablado en su momento. Ahora, para entender los nuevos números que estamos viendo, si en vez de 2 beta, yo digo que alfa es 2 beta, ¿ya? Por lo tanto, beta es alfa medios, vamos a tener que 1 menos alfa va a ser la probabilidad de estar entre menos z alfa medios, z está entre menos alfa, z de alfa medios y z de alfa medios. ¿Ya? Y este z, ¿qué es? ¿Ya? Es puede llegar a partir de normalizar x. O sea, en vez de z, yo puedo escribir lo que tenemos atrás, x menos el promedio entre esta división de la varianza al cuadrado entre n. Mentira, la varianza entre n. Y una vez que tengo esto, ¿qué puedo hacer? Puedo multiplicar todo por este factor, ¿ya? Podríamos tener de esta manera, multiplicando todo por ese factor. Vamos a tener menos sigma cuadrado entre n por z de alfa medios es menor o igual a x menos nu, y acá va a ser sigma cuadrado n z de alfa medios. La probabilidad de esto. Y finalmente, lo que puedo hacer es, a mí lo que me interesa es analizar este nu, ¿ya? Entonces, yo quiero despejar. Entonces, este nu, digamos, me concentro en esta parte nada más. Este nu puede pasar a este lado, ¿ya? O puedo multiplicar por menos 1, pero cuando multiplico por menos 1, esta desigualdad cambia de sentido, no se olviden, ¿ya? Y luego el x lo paso al otro lado. En todo caso, lo dejo a nu solito, ¿ya? Y ahora agarro esto de acá. Lo mismo, dejo a nu solito y veo qué desigualdad me da, ¿ya? Haciendo esas desigualdades, llegaríamos a lo siguiente. Que nu va a ser menor a x promedio menos z de alfa medios de sigma cuadrado entre n. Y tiene que ser más pequeño, tiene que ser más grande que eso, tiene que ser más pequeño de x más z de alfa medios por sigma cuadrado entre n. ¿Ya? Entonces, de esta manera es que llegamos a lo que, esto es igual a 1 menos alfa. Esta es la ecuación que les he presentado hace un momento. Entonces, ¿de dónde sale? Sale de este análisis. Del análisis que x es una distribución normal. Y toda distribución normal hemos aprendido que podemos estandarizarla. ¿Ok? Entonces la estandarizamos. Conocíamos esto de la distribución normal,
que gráficamente está acá. Y conocemos el cálculo de probabilidad. Y a partir de esto y lo anterior, llegamos al cálculo de la probabilidad de este valor, que es el valor promedio, pero acotado. ¿Entre qué valores se va a encontrar esto de acá? Acá es, digamos, lo que les mostraba. Acá sería P, que new se encuentra en un valor límite inferior y un valor límite superior. Ya, entonces el límite inferior vendría a ser esto, el límite superior vendría a ser esto. Acá hay un ejemplo, todavía no. Voy algo al medio, déjenme ver. Ya. Entonces, como les había dicho, ¿no? Simplemente esto es el X y vamos a tener un límite inferior, X menos algo, y un límite inferior, X más algo. ¿Ya? Y mi new se encuentra en algún momento, se encuentra en algún lugar de acá, ¿no? Y este H es simplemente esto. Este H es simplemente esto de acá, H. Este H es simplemente esto de acá, H. ¿Ya? Entonces también podemos verlo desde esa perspectiva. Ahora sí, ejemplo. Fíjense. Tenemos 25 observaciones. ¿Ya? Tenemos un conjunto que tiene una característica de distribución normal. ¿Ya? Y hacemos 25 observaciones en esta distribución. ¿Ya? Sabemos, ¿ya?, que la dispersión es de 30. La varianza o la dispersión estándar es de 30. ¿Ya? De estas 25, ¿ya?, si hacemos el promedio con la fórmula que salió, nos daría 278. ¿Ya? Lo que nos pide es cuál es el intervalo de confianza, ¿ya?, de new al 95%. Aplico la fórmula. New se encuentra entre dos valores. Entre X menos esa H, que es Z de alfa medios, sigma cuadrado entre N, y entre X más esa H, que es Z de alfa medios, sigma cuadrado entre N. Esto es 278 más. Esto es 278, ¿ya? Esto lo podemos calcular, pero ya nos dan, digamos. Si es que tú lo calculas, el promedio es 278, te dice, menos. ¿Qué es Z de alfa? ¿Cuántos alfa medios acá? Levanten la mano. ¿Quién me ayuda? Arturo, ¿qué es alfa medios? Lo ponemos en decimales, ¿no? Sí, exacto. Sería 0,025. Exacto. ¿Ya? Alfa viene de esta fórmula que les he dicho. ¿Qué cosa me he restado? Me va a dar 95. En porcentaje, 5%. Sin porcentaje, 0,05. Por lo tanto, alfa medios es 0,025. La varianza al cuadrado, ¿qué es? Yo conozco que es 30. Es 30 al cuadrado. Entre el número de datos que he tomado, mi sample es 25. Y todo esto se repite al otro lado. ¿De dónde voy a sacar Z de 0,025? De la tabla que les he dado la anterior vez, o que les he mostrado, que está en todo lado, ¿verdad? En esa tabla, ustedes buscan Z de 0,025 y va a aparecer que es 1,96. Y reemplazamos. Reemplazando, vamos a tener que new va a estar entre 266,24, 289,76. Haciendo una gráfica, digamos que acá está 266,2 y acá está 289,8, ¿ya? ¿Qué significa
lo que acabamos de encontrar. Esta parte quiero que se entienda. Yo he hecho esta medición, ¿ya? Con esta medición y la teoría que hemos visto, hemos llegado a este resultado. ¿Qué significa este resultado acompañado de parte del enunciado? Que el intervalo de confianza es del 95%. ¿Quién me puede sugerir esto? Mientras anoto a Arturo y Enrique, ¿no? Participaron. Lo he citado un poco rápido antes. No sé si alguien me ha seguido lo que he dicho o alguien tiene alguna idea. ¿Qué significa este resultado y qué tiene que ver con esta parte del enunciado? Repito, tenemos un conjunto bastante amplio, ¿ya? Y nosotros vamos a tomar solamente un sampleo a una parte. Lo que significa es lo siguiente, ¿ya? Yo he hecho 25 veces esto, ¿verdad? ¿Ya? Y acá hay números que oscilan entre 278, digamos 275, 273, 282, 279, 279, 275, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo que me está diciendo este resultado es que yo voy a agarrar un grupo de 25, voy a sacar su promedio y me va a dar un número acá, digamos 272. Ese es un sampleo. Hago otro sampleo, ¿ya? Digamos, voy a agarrar por acá, otro sampleo o algo muy cercano. Voy a sacar su promedio y me va a dar algo por acá, 280, digamos. Segundo sampleo. Voy a sacar un tercer sampleo, que va a ser algo muy cercano, digamos, algo así, ¿ya? Voy a sacar el promedio y me va a dar algo acá. Tercer sampleo. Cuarto sampleo. De 100 sampleos, ya voy a hacer un cuarto más. Voy a hacer un cuarto sampleo, ¿ya? Tac, 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 y me va a dar 290. Me va a dar un número fuera del intervalo de confianza, ¿ya? Y luego voy a hacer 5 sampleos, 6 sampleos, 8 sampleos. De 100 sampleos, ¿cuántos tienen que entrar dentro de mi intervalo de confianza? Enrique. 95. 95. Eso es lo que hemos planteado al principio. Que si de 100 que yo haga, ¿ya? La probabilidad que el intervalo de confianza es del 95%, estoy diciendo que 95% van a entrar acá. Y un 5% tal vez no. Entonces yo me puedo esperar que de 100, de lo que yo haga 100, 95 me va a dar resultados dentro de este intervalo, pero los otros 5 no debería sorprenderme que no me den dentro. Si es que yo disminuyo mi intervalo de confianza al 80%, déjenme ver un ratito. Sí. Si es que yo disminuyo mi intervalo de confianza al 80%, el resultado que vamos a encontrar acá, ¿creen que va a ser más angosto o más ancho? Ricardo. Más angosto, porque digamos, o sea, ahora los promedios que van a quedar afuera van a ser unos cuantos más. En este caso, 20 afuera y 80 adentro si tomamos 100. Entonces, cuando hagamos los cálculos, esto nos dará algo más angosto, algo hasta que entre este lapso, digamos. Estoy siendo como más angosto, pero con una probabilidad menos fuerte. Por lo tanto, no me sorprendería que de manera más recurrente hayan resultados fuera del intervalo. Por eso se llama intervalo de confianza, ¿ya? Y por eso hablamos de por eso está ligado a un porcentaje. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Preguntas, dudas?
Inge, una pregunta. Sí. Al realizar, o sea, al despejar mu, no estamos, o sea, no se altera el rango del intervalo. O sea, Eh, esa es mi duda. O sea, al sumarle la X y multiplicarla por la ¿En esta demás parte? no se cambia. ¿En esta parte o en qué parte? Ajá. O sea, al hacer eso no estamos como que cambiando el rango del Este valor. 95%. Sí, esto no, no. Al hacer acá, cuando hacemos acá adentro, sumas, restas, divisiones, no estamos cambiando este resultado acá. ¿Ok? Ok. Esa era mi duda. Pensé que estábamos como alterando el rango. No, no, no. Esto se Ok, mantiene. gracias. Porque lo que hacemos acá, así gráficamente tal vez se entiende mejor. Nosotros empezamos, tenemos esto acá, ¿ya? Nosotros tenemos algo de este estilo, ¿ya? Cuando tú estás acá, tú tienes algo como, voy a hacerlo bien sencillo, no es exactamente lo mismo, pero yo tengo el promedio y lo que yo me pregunto es, ¿cuánto es la probabilidad de encontrar algo del promedio para abajo? Y la probabilidad es 50%, ¿verdad? Entonces, sabes que de la mitad para abajo, probabilidad de encontrar algo es el 50%. Es esto, ¿ya? Entonces, para new, digamos, el promedio es 50%, ¿ya? Cuando hacemos toda esta transformación a la inversa, ¿sí? Para llegar a Z, digamos, lo que estamos haciendo es simplemente esto, transformarlo y volverlo tal vez más achatado, digamos que esto era más puntiagudo y que esté centrado. Y lo que estamos preguntando acá es, ¿cuánto es el promedio para estar abajo de cero? Y el promedio para estar abajo de cero sigue siendo 50%. Si en ambos casos el promedio, la probabilidad, ¿cuánto es la probabilidad para estar abajo de cero? En ambos casos el promedio nunca cambia, 50%. Lo que estamos haciendo es acá transformaciones para ya sea ir de acá a acá o de acá a acá, pero la probabilidad no cambia. ¿Se entiende, Arturo? Sí, se entendió, gracias. Ok. Tac, 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 tac. También puede darse el caso que nosotros queramos encontrar cuántas mediciones tenemos que hacer para llegar a un cierto valor, ¿no? Acá nosotros teníamos el número de mediciones, ¿ya? Que me daban el intervalo de confianza, que me daban esta H de acá, ¿no? En función de N encuentro ese H. Si yo hago que N sea más grande, mi H va a ser más pequeño, por lo tanto voy a ser más angosto, más preciso, digamos, ¿ya? Puede darse el caso que tú sabes cuánto quieres que sea H y que en función de H, mínimamente, digamos, el valor que quieres y para ese valor mínimo saber cuánto es el número de conteos que necesitas. ¿Ok? Como podemos ver en este ejemplo. Acá, si no me equivoco, hemos hallado, déjenme verificar. ¿Dónde estábamos? ¿Cuánto daba exactamente ese valor? Sí, acá no he anotado, pero acá lo anotaré. Esto también podemos escribirlo de esta manera. New es simplemente el promedio más menos H más menos 11,76, ¿no? Entonces, cuando yo le meto más, obtengo este número. Cuando yo obtengo menos, obtengo este número. ¿Ya? Y este número 11 es justamente el H, el que vendría a ser esto de acá. Esto de acá es el 11,76, que es H. Entonces, pues nosotros hemos encontrado como que el ancho del intervalo de confianza es 2 veces esto. Entonces, pues nosotros podemos partir que 11,76 es muy grande y yo quiero que sea 10, no quiero que pase 10. Entonces, ¿cuántas veces tengo que tomar en cuenta? ¿Cuánto es el número de mi sampleo, el tamaño de mi sampleo n para obtener ese n? ¿Ya? A ver, para que apliquen lo que hemos hecho, fíjense, hagan un screenshot de esta fórmula y apliquen lo que hemos hecho y ustedes encuentren cuánto es n. ¿Ya? Para empezar, n
tiene que ser más grande de lo que teníamos antes, porque tengo un h más pequeño, entonces n tiene que ser más grande. Antes n era 25, entonces ya saben más o menos qué cosa tienen que encontrar. ¿Ya? Comiencen. Manden por el chat de Zoom el resultado, cuánto es n, para que vayan anotándoles participación. Es que han hecho.
Un minuto más para mandar. Entonces, lo que hacemos es simplemente recurrimos a la fórmula que les había dado, donde H es sigma Z de alfa medios, ¿ya? Todo esto dividido entre el valor, digamos, que estamos buscando. Un ratito, ¿no? H es, tenemos acá, esto es Z alfa medios sigma cuadrado entre N. Z alfa medios. Sigma cuadrado entre N. Tac, tac, tac. Esto es H. Entonces de acá nosotros sabemos que nuestro valor límite queremos que sea 10. Queremos que esto sea 10. De acá despejamos N. ¿Ya? N va a ser este valor H al cuadrado. No va a pasar arriba. Esto va a ser sigma cuadrado raíz Z de alfa medios entre este H. ¿Ya? Y tiene que ser mayor a este valor. Sigma Z alfa medios entre ese valor. Eso va a ser raíz de N. Y tengo que elevar todo esto al cuadrado. Déjenme verificar, sí. Entonces, reemplazando, vamos a tener que alfa, Z de alfa medios habíamos visto que era 1,96. ¿Ya? Habíamos visto que sigma era 30. Ya, todo esto era sigma, la varianza era 30. Entonces, sigma al cuadrado es 30. Esto entre este H que es 10 y todo elevando al cuadrado. Y vamos a obtener que esto es 34,6. Como estamos hablando de N número de sampleos, el más pequeño posible que necesitamos es 35. ¿Ok? Hacemos una pausa y luego volvemos con lo que sigue, que sería hacer un análisis cuando tenemos dos normales y luego vamos a finalizar cuando no conocemos la varianza, porque ahorita estamos asumiendo que conocemos sigma cuadrado, ¿ya? Y generalmente no conocemos sigma cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Volvemos en unos minutos. Ok, entonces ahora estamos en un contexto donde tenemos dos distribuciones, ¿ya? Por ejemplo, queremos comparar los promedios, ¿ya? De dos universidades, ¿ya? Digamos, ¿cuál es el promedio de los estudiantes de la UPB con los estudiantes de la Católica, digamos? ¿Ok? Seguimos en un contexto que conocemos la varianza, ¿ya? Entonces, para los estudiantes de la UPB, conocemos que es una distribución que tiene un valor promedio, una distribución. Para el otro grupo de estudiantes, lo mismo.
¿Ok? Estamos asumiendo que estas distribuciones son independientes, ya no dependen una del otro. Y lo que nos interesa es encontrar un intervalo de confianza de la resta o suma, y en este caso vamos a hacer la resta para comparar de estas dos distribuciones. ¿Ya? Entonces, en este contexto, simplemente recordamos que vamos a tener que el promedio del sampleo que vamos a tomar de una universidad va a ser simplemente la sumatoria de los elementos dividido entre n. De la otra universidad, lo mismo, pero acá tenemos hasta m, digamos. Entonces, desde 1 hasta m y ahí. Ya no necesariamente son el mismo número total. Acá ya estaba. Tac, tac, tac. Ok. Ahora, el promedio, ¿ya? X como tal, ¿ya? Tiene esto y sigma, ¿no? Pero el promedio, habíamos visto en su momento, repito que tiene una distribución normal donde nu x no cambia, pero sí sigma cambia. Sigma va a ser sigma al cuadrado entre n, ¿no? Y esto hemos visto ya un par de veces. ¿Por qué viene esa división entre n? El promedio va a ser una distribución normal de uy de sigma cuadrado y entre m, ¿ya? Lo que me interesa es analizar la distribución, la resta de distribuciones. Va a ser una resta de distribuciones normales. Habíamos visto en su momento que eso va a ser una distribución normal, cuyo promedio va a ser la resta de los promedios y cuya varianza va a ser igual a ¿qué? ¿Qué me hace recuerdo? ¿Cuál es la varianza de la resta de distribuciones? Voy a restar estos de acá. Ricardo. La suma de sus varianzas. Exacto. Ya las varianzas no se van a restar. Ya siempre cuando adiciono, la dispersión es más grande. ¿Ok? Hemos llegado a algo muy similar. Esto de acá es como un promedio y esto de acá es como una varianza. ¿Ok? Entonces yo voy a poder normalizar esto. Si ¿cómo voy a poder normalizar esto? Voy a decir que normalizando, voy a decir que para normalizar una distribución, ¿qué tengo que hacer? Restar su promedio, que vendría a ser esto de acá, y dividir entre la raíz de su varianza. Dividir entre la raíz de su varianza, que vendría a ser todo esto. Y hemos llegado a lo mismo que la anterior vez, porque no tengo que olvidarme que estoy normalizando. ¿Para qué normalizo? Para luego decir, cuando yo quiera calcular la probabilidad de que lo que he normalizado esté entre menos z alfa medios y z de alfa medios, sabemos que esto es 1 menos alfa. No, yo conozco esta probabilidad. Yo voy a normalizar y voy a poder encontrar con eso la probabilidad que me interesa. Por ejemplo, si yo quiero analizar ya u de x menos u de y, ¿ok? Con un intervalo de confianza de justamente de 1 menos a, ¿no? 1 menos a, ¿ya? Cuando es al 100%, cuando es porcentual, puedo ponerle 100, ¿no? Adelante. Si yo quiero un intervalo de confianza de este valor, que va a ser u de x menos u de y, se va a encontrar, ya, o va a pertenecer, puedo decir, entre este valor de acá más menos z de alfa medios por la varianza, y la varianza que es
En este caso es todo esto. ¿Ya? En pocas palabras, estoy obteniendo el mismo resultado que antes, solo que mi nuevo promedio es esto y mi nueva varianza es todo esto. Y luego estoy aplicando lo mismo, es exactamente lo mismo, no hay nada nuevo. ¿Ya? Voy a tener un valor superior que va a ser x menos y más este h, digamos, ¿no? Este es el h que habíamos mencionado anteriormente. Y un valor inferior que va a ser mi x menos y promedios menos este h. ¿Ok? Entonces, si han entendido el anterior, esto es lo mismo, solamente aplicando este nuevo h o esta nueva varianza y simplemente haciendo acá una resta, digamos, de los promedios. ¿Ya? Entonces, quiero que ustedes intenten hacer este ejercicio. Es el mismo procedimiento que lo que teníamos para solamente una distribución normal. Tenemos que los alumnos de la UPB y tenemos alumnos de la Católica, ¿ya? Los de la UPB tienen una dispersión del 20, ¿ya? Una desviación estándar de 20. Y los de la Católica de 12, ¿ya? Se toma de manera random 40 de la UPB, ¿ya? 40 alumnos y 20 de la Católica, ¿ya? Y se observa que de los de la UPB tienen un promedio de 95 sobre 100 en sus notas y de las católicas 60, el promedio es 60. ¿De dónde sale este 60? ¿De dónde sale este 95? De sacando el promedio de los 40 y de los 20 exámenes, digamos, que se agarra al azar, ¿ya? Lo que se quiere es encontrar con un 90% de confianza, ¿ok? ¿Cuál es el valor para la resta de ux menos uy? ¿Ok? Comiencen, necesitan la tabla que les he dado la anterior vez, si no la tienen, o les hemos dado la anterior vez, si no tienen, simplemente googleen tabla de normal estándar, valores de z normal estándar. Comiencen, todo el mundo quiero que me muestre el avance que ha tenido, ¿ya? Me voy a estar preguntando a Mateo, Luciano, Gustavo y demás. César, ¿cómo han resuelto este problema? Comiencen.
Ok, voy a resolver. Estén alistando sus ejercicios. Habíamos visto que Ux menos Uy va a pertenecer a un intervalo. Este intervalo va a ser el promedio, en este caso, de nuestra resta de distribuciones, más menos, más para la parte límite superior, menos para el límite inferior, z de alfa medios, y por la nueva varianza. En este caso habíamos visto que la nueva varianza compuesta es esto de acá. Y ya está, reemplazamos. ¿Cuánto es el promedio de los alumnos del UPB? Me dice que es 95 puntos. ¿Cuánto es el promedio de los alumnos de la Católica? Me dice que es 60. ¿Ya? Más menos z de alfa medios. ¿Cuánto es alfa medios en este contexto? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es alfa medios? 0.1. 0.1 es alfa, ¿verdad? ¿Y alfa medios? 0,05. ¿Se entiende, Arturo? Sí, perdón. Ok. Entonces z de 0,05 y reemplazo todo lo demás. ¿Has trabajado con 0,05, Arturo? No, me olvidé de dividirlo entre dos. ¿Quién ha trabajado con 0,05? ¿Cuánto es z? ¿Qué han encontrado con z de 0,05? Ricardo o Luciano, ¿cuánto es, Luciano? El valor de Z es 0,5199. Ya, 0,51 dice Luciano. ¿Tú, Ricardo? Yo tengo 1.645. Sí, ese es el correcto. Ahorita vamos a verificar, Luciano. ¿Cómo hacemos? Ahorita no tengo una tabla a la mano. ¿Me puedes mandar una foto, Ricardo, de la tabla que se utilizó? Para que mostrar a Luciano. Entonces es 1,645. Ya, ahorita vamos a verificar la tabla. Y aquí buscar simplemente 0,05 para Z y vamos a encontrar ese valor. Sabemos que la dispersión de la UPB es 20, entonces 400. Sabemos que son 40 exámenes que se está viendo del UPB, 40. Sabemos que la dispersión de la Católica es 12, entonces 2 al cuadrado 144 y que son 24 tests que se ha agarrado, 24. Ya tenemos todo esto y con esto encontramos que es 35 más menos 6,58. ¿Ya? La nota, la resta entre la nota de la UPB y de la Católica es 35, se encuentra en este intervalo. Entonces va a ser entre 40 y 30 puntos de diferencia, digamos, más o menos, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. Esto en un 90%, ¿no? Entonces un 90% va a estar en este rango, el 10% probablemente esté fuera, ¿ok? Rápidamente levanten la mano los que han hecho algo similar, tal vez no totalmente igual, tal vez la han pelado en alguito, pero que han hecho algo similar. Ya son varios. Son todos. Casi todos. Gustavo creo que no nos acompaña nuevamente con su presencia. A ver, anotaré. A ver, Ricardo, Enrique, Arturo, Saray. Ya, ¿quién más? Gianfranco. Gabriel. Saray anota, ¿verdad? César. Paola, Mateo. Luciano. Y ya anotó todo el mundo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somos en clase, ¿cuántos? Sí, estamos bien. Somos así. Gustavo, ya. Entonces ya tenemos claro esa parte. Ahora, para simplemente recordar, si es que quisiéramos encontrar un valor n para tener un error mínimo,
¿ya? Entonces podemos encontrar n simplemente reemplazando en la fórmula, pero es bastante intuitivo, ¿no? Si yo quiero que este valor tenga un límite, entonces todo esto va a depender de n y m. En el caso hipotético que n es igual a m, puedo despejar, ¿ya? En el caso hipotético que n es igual a m, de acá voy a poder despejar esa n que son iguales, ¿ya? Igualito que lo que hemos hecho antes. Ahora, para terminar la clase de hoy, vamos a ver cómo se hace esto cuando la varianza es desconocida, ¿ya? Entonces, cuando la varianza es desconocida, no conozco yo cuánto es sigma, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos nuestro grupo de distribución que tiene un promedio y un sigma, pero no conocemos sigma cuadrado. ¿Sí, Enrique? Tengo una duda sobre, para encontrar el valor de z, no estoy muy seguro cómo es. O sea, en esa Ya, parte he tenido para bastante ver, confusión. para la tabla dices, ¿no? Exacto, por favor. Ya. ¿Me mandaste, Ricardo? La tabla, si no, agarraré otra. Sí, que se la mandé. Por WhatsApp, ¿no? Hacia acá está. Sí. Un ratito. Tac, 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 tac. Compartir pantalla. Y es esto de acá, creo, sí. Entonces, acá, ¿cuánto era el valor? 0,05, ¿verdad? Entonces, Ricardo y los demás, esto es 0,0 y a partir de acá, digamos 0,001. Lo de arriba lo añades, ¿no? Si fuera 0,15, sería acá 0,1 y tienes que llegar acá, ¿ya? ¿Cuánto era lo nuestro? 0, ya me he olvidado. No se recuerdo. 0,5. 0,05. Entonces, sería este valor de acá, 0,5199, es lo que hemos dicho, ¿no? ¿O me estoy equivocando? De eso tenía dudas, Inge, porque digamos, ahí arriba aparece un dato, pero abajito hay una pequeña tabla de justo lo que estamos haciendo con porcentajes, pero da otro valor. Ah, ya, ya. 1 menos alfa. Ah, por eso han agarrado esto, ¿verdad? ¿De dónde saca el valor, tú, Ricardo? De ahí, como teníamos que alfa era 0.1, es en la columna del 90%, ahí está Z de alfa medios. De acá, 1,645. ¿Y dónde está ese 1,695? Porque esto me da valores. Ya. Ahorita déjenme ver dónde está la diferencia entre este y este. Es que acá estos dos. Ok, déjenme ahorita verificar eso, ¿ya? Y les voy a mandar esto. Voy a aclarar esto el día de mañana, ¿ok? Continuaremos antes que se nos vaya la hora. ¿Dónde estábamos? Me hace recuerdo, por favor, mañana, Enrique, para que esté todo bien claro esto. Volviendo acá, teníamos... esto nomás continuamos mañana. Es que quería hablar también de sus notas. Se va a cortar si no. ¿Cuánto es esto? Es un poquito larguito. Mejor esto continuamos mañana. Lo que quiero saber es las notas ya